El día de hoy aprenderemos lo que es el divisor de corriente. El divisor de corriente nos permite calcular cuánta corriente fluye a través de cada resistor colocados en paralelo. Por ejemplo, en este caso tenemos una fuente de corriente de 4 miliamperios y sabemos que cuando tenemos resistores en paralelo, la corriente se va a distribuir en cada rama. Entonces, para calcular, en este caso, la corriente, nos servirá mucho más el divisor de corriente que la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en el divisor de corriente solo utilizamos la corriente de la fuente y la resistencia, que son dos parámetros. Sería corriente y resistencia. Pero si quisiéramos sacar por ley de Ohm, sería la corriente en cualquier resistor es igual al voltaje de la fuente partido el resistor que queremos calcular. Pero en este caso no tenemos el voltaje. Entonces es necesario utilizar el divisor de corriente. Si quisiéramos calcular esto por ley de Ohm, tendríamos que sacar el equivalente en paralelo de los tres resistores y por medio de ley de Ohm averiguar cuánto voltaje hay en el circuito. Pero en este caso es mucho más sencillo. Bueno, entonces, por ejemplo, si queremos determinar la corriente que fluye a través del tercer resistor, que sería I3, es igual a, usando esta ecuación de acá, que es la del divisor de corriente, escribimos, esta es la corriente de la fuente, entonces escribimos 4 miliamperios multiplicado por la resistencia equivalente partido de la resistencia que queremos. Queremos la de R3, ¿verdad? Entonces ponemos abajo 470 ohms. Y ahora solo nos falta calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es el equivalente en paralelo de los tres resistores, que sería R1 en paralelo con R2 en paralelo con R3. Y para calcular la resistencia en paralelo, utilizamos esta ecuación: 1 partido 1 R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Ahora sustituyendo, 220 más 1 partido 470 más 1 partido 470. Entonces nuestra resistencia equivalente es igual a 113.63 ohmios. Entonces colocamos esto en el numerador de nuestra ecuación, ya que debemos colocar la resistencia equivalente. Entonces es 113.63 y ahora procedemos a hacer el cálculo. Entonces calculamos y tenemos una corriente 3 de 967.06 microamperios. Recuerden siempre que cuando quieran verificar sus resultados, deberán de calcular las tres corrientes, sumarlas, y eso tiene que darles la corriente de la fuente, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, recordemos que cuando sacamos la resistencia equivalente, es el equivalente de todas las resistencias en paralelo. Y el Rx del denominador nos indica que podemos escoger la resistencia que queramos. Por ejemplo, si queremos R3, calcular la corriente que pasa por R3,
Entonces colocamos 470 ohmios. Bueno, ahora vamos a resolver unos ejemplos. Dice, determine la corriente que pasa por el resistor 1. Entonces, utilizando nuestra ecuación, Ix es igual a IF por resistencia equivalente partido Rx. Tenemos que vamos a calcular IR1, ¿verdad? Entonces, tenemos que la corriente de la fuente es 5 amperios. La resistencia equivalente es... Calculamos el equivalente, podemos calcular como estas son iguales, 200 y 200. Podemos decir 200 dividido 2. Y el equivalente entre estas dos es 100 ohmios. Y como el equivalente de estas dos y esta valen lo mismo, entonces podemos decir 100 partido 2, esto es 50 ohmios. Entonces nuestra resistencia equivalente es de 50 ohmios. Y queremos calcular la resistencia 3 de 200 ohmios. Entonces realizamos el cálculo. Y tenemos que sobre el resistor el 3 estábamos calculando aquí. Y R3. Entonces sobre el resistor número 3 tenemos 1.25 amperios. Ahora resolvemos el segundo ejemplo. Determine la corriente que pasa por R2. R2. Entonces, utilizando otra vez esta ecuación, sacamos la resistencia equivalente, que sería 1 partido 1 R1 que es 10, 1 partido R2 que es 40 y 1 partido R3 que es 30. Entonces nuestra resistencia equivalente es igual a 6.316 ohmios. Entonces eso es lo que vamos a colocar en el numerador. Entonces queremos calcular la corriente que fluye en I2. Nuestra corriente de la fuente son 8 amperios. La resistencia equivalente es 6.316 ohmios. Y el resistor 2 es de 40 ohmios. Entonces la corriente que fluye en R2 es de 1.26 amperios. Si te gustó el video, suscríbete en el botón de en medio, dale like y compártelo.